tenemos que este es el tema de español, que es conclusión del tema de las leyendas, donde vamos a hablar sobre la ortografía de las palabras de una misma familia léxica. Entonces, bueno, tenemos que una familia léxica está formada, chicos, por un grupo de palabras que tienen las mismas letras iniciales y que guardan algún rasgo de significado. De hecho, de esto ya les había mandado algunas actividades, si ustedes se acuerdan. Entonces, dentro de la ortografía de las familias léxicas, tenemos que, Maestra, mande, se sigue viendo la portada. se sigue Sí, viendo la maestra. portada. ¿En dónde está el título? A ver, aquí ya estamos viendo el texto. Ya. Maestra. Ya, maestra. Aquí están viendo que le estoy cambiando, ¿verdad? Sí, maestra. Muy bien. A ver, vuelvo a repetir. Había yo indicado esta parte de que una familia léxica está formada por un grupo de palabras que tienen las mismas letras iniciales y que guardan algún rasgo de su significado. Entonces, dentro de la ortografía de las familias léxicas, sabemos que una familia de palabras, o bien dicho familia léxica, está formada por todas las palabras que comparten el mismo lexema o raíz, que era lo que decía el concepto, aquí este concepto anterior que tiene las mismas letras iniciales y que entonces tienen cierta relación en significado, más no quiere decir que todas tienen el mismo significado. Entonces, estas palabras o todas las palabras pueden estar compuestas por lexemas y por morfemas. El lexema es la parte de la palabra que no varía y contiene su significado. Y el morfema es la parte de la palabra que va a cambiar y que se añade al lexema para completar ese significado y así formar nuevas palabras que le dan origen a lo que es una familia. Entonces, el morfema puede ir al inicio o al final de la palabra. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Tenemos en el centro la palabra deporte, deportivo y deportistas. En las palabras tenemos con rojo deport, que inician así las tres, y ahí lo vemos de manera sencilla que eso significa el lexema o la raíz. Quiere decir lo que no va a cambiar. Todas inician con deport. Y el morfema es lo que hace la diferencia entre esas palabras y generar una familia. Entonces, por ejemplo, en deporte, el morfema es la A, la E, en deportivo, ivo, y en deportistas, istas. Entonces, ivo, istas son los morfemas y hacen que cambien esa palabra o ese lexema. Entonces, las tres palabras que les comentaba son de una misma familia léxica porque tienen un mismo lexema y por lo tanto las tres tienen su significado, como el ejemplo que les había dado de deporte. Entonces, ¿cómo podemos formar palabras de una familia léxica? Para crear una de las palabras solamente hay que añadir a cualquier lexema todos los morfemas que pueda admitir, ya sean prefijos o sufijos. Los prefijos son las palabras que se ponen antes del lexema y el sufijo parte de las palabras que están después del lexema. Por ejemplo, pato, patito, patazo, patoso. Esos son algunos de los ejemplos. Entonces, tenemos otros ejemplos como panadería, panadero, pancito. Su raíz sería entonces pan, porque todos inician con pan. Yo no puedo decir pana porque en el caso de pancito no tiene la A después de la N. Entonces, esta es la parte que no cambia, lo que la raíz que es pan y el resto de cada palabra es un morfema, que habíamos dicho que es lo que se complementa. Entonces, tenemos otro ejemplo que es el de la palabra cantar. Cantar, cantamos, cantaría, cantará.
todas su raíz, ¿cuál sería su raíz de estas palabras que acabo de mencionar? Su raíz sería canta, ¿no? Porque, ajá, cantar no todas tienen la R, entonces su raíz sería canta. Y su lexema cant o canta. Y su morfema, pues ya son las terminaciones. Ar, amos, haría y hará. Ahora, este es otro ejemplo de familia léxica. Si yo tengo la palabra rosado, rosales, rosal, ¿cuál es aquí el lexema? Rosa. Así es, el lexema es rosa y los morfemas sería do, les y bueno, la L porque acuérdate que son las palabras que hacen le van a hacer la diferencia a una palabra para así armar la familia. Entonces, aquí tengo otro ejemplo. Pastelera, pastelería y pastelito. ¿Quién me indica cuál es el lexema? Pastel. 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 ¿Y el morfema? Era. Hería, hito. Muy bien. Era, ería, hito son los morfemas. Muy bien. Y en este caso, aniñado, niñera, niñería. ¿Quién me indica cuál es el lexema en esta familia de palabras? Niño. Niño. Ajá, hasta la ñ. Muy bien. ¿Y el morfema? Ado. Era. Hería. Hería. Y hería. Hería. Muy bien. Tenemos ahora otro ejemplo de familia léxica. Pedregal, pedregoso, pedrería. ¿Cuál es aquí el lexema? Pedre. Pedre. Ajá, en las tres es pedre. ¿Y el morfema? Gal. Oso. Y día. Iría. Muy bien. Muy bien, ese es el morfema. Entonces, si se dan cuenta, chicos, es muy sencillo. Ahora aquí dice, selecciona las palabras que pertenecen a la familia de sol. Bueno, yo ahorita no las voy a subrayar, pero tú mencióname, si yo tengo la palabra soldado, solar, soldadura, insolación, soleado, solear, soldar, sal y asolar. ¿Cuál de estas palabras pertenecen entonces a la familia de sol? Solar. Soldado, Solar, soleado, Soldar. soleado, solear y asolar. Solear. muy bien. Ustedes me indicaron soldado, solar, soldadura, soleado, soldar, solear ¿y cuál otra? Nada más, ¿verdad? Maestra, Solar. A yo solar. dije solar, soldadura, soleado y solear. Muy bien. Ahora, de esas palabras que ustedes mencionaron, ¿cuál es el morfema de cada una? Ar, Dado. do y ar. Ado, a, Ar, In. Acción. Dar. en el caso de soldadura, Dadura. ¿cuál es el morfema? Dadura. Dadura. De ado, soleado, eado, de soldar, sería dar. Soldar. dar. De soldar, soldar sí pertenece a la familia porque acuérdate que inicia con esa palabra que es la raíz. Solear, entonces sería ea, sal, pues no, esa es otra palabra. ¿Y a solear entrará también o no?
Entonces, bueno, aquí ya vimos un ejemplo de lo que les comentaba de las familias léxicas. Ahora, en el caso de esta palabra como raíz que es valor, ¿cuáles conforman a su familia léxica de la palabra valor? Valorar. Valorar. ¿Habrá otra? No, maestra, porque todos Es valiente, vienen con valeroso, valorar y valentía. Recuerden que no es necesariamente que tengan todas las palabras, todas las letras, sino la mayoría. De hecho, aquí atrás habíamos visto un ejemplo. ¿Dónde está? En el caso de panadería o cantar, por ejemplo, de cantar, se toma, por ejemplo, cant, si te acuerdas que no era la palabra completa. Entonces, aquí en este caso de valor, si valorar, podría yo decir porque engloba la palabra valor en su totalidad, pero yo lo puedo, por ejemplo, trabajar con val, al menos 3 letras de esa palabra. Entonces, si yo tomo val, sí entrarían casi todas. Por ejemplo, valiente, vale, valeroso, valentón, valentía, vals y valencia. Y obviamente valorar, que es la que abarcaría completamente la palabra valor. Y desvalido, pues sería la única que no formaría parte de esta familia léxica. Ahora, de estas que sí lo conforman, ¿me indican cuáles son los morfemas de estas palabras? Iente, Ujú. eroso, ese, encia, Entón, a, entía, entón, Y en el caso de valorar, nada más sería ar. hora, Así es, chicos. Entonces recuerden que no es necesario que abarque todas las letras, sino con que nos abarque 3, por ejemplo, en este caso de valor, con que nos abarque estas 3, es lo importante para generar la familia léxica. Ahora, en el caso de casa, no tengo como tal ninguna palabra que abarque toda la palabra que es casa. caspa, caserío, casucha, casco, castaño, casino, casero, casona y caseta. Ujú. Serían todas, así es, porque estoy utilizando de la palabra que es raíz casa, no hay ninguna que tenga completamente la palabra casa, entonces voy a abarcarlo de 3 letras y entonces tengo la palabra, las letras que indican cas. Entonces todas inician con cas. Si tú te das cuenta, todas inician con cas. Ahora, al iniciar todas con cas, ese es el lexema. Y los morfemas, entonces, ahora sí, ¿cuáles serían? Erio, ucha, co, taño, hino, erón, Onas, zona, Erío, eta. Ucha, Co, Taño, Pa. Muy bien. Entonces, para que ustedes al rato que hagan su apunte, me van a ir dividiendo de un color todas aquellas palabras que te están indicando el lexema, perdón, y de otro color todos los morfemas. Y a ver, pues hasta aquí, chicos, sería todo de español. ¿Tienen alguna duda? No, maestra. Bien, entonces para este tema de formación cívica,
es el tema de los derechos humanos. Hemos de recordar, chicos, en clases pasadas que habíamos hablado sobre algunos temas importantes como lo son, habíamos hablado sobre el aprender a ser justos, expresar lo que sentimos, identificar prioridades y que todos tenemos derechos. Siempre lo hemos hablado, que tenemos derechos y obligaciones o responsabilidades. Pero en este caso nos vamos a enfocar a lo que son los derechos humanos. Muchas veces hemos escuchado hablar de ellos y que dicen que si no nos respetan algunas cuestiones, que se va a denunciar con derechos humanos. Pero exactamente entonces, ¿qué son los derechos humanos? Tenemos que los derechos humanos, chicos, son aquellas libertades, facultades, instituciones o reivindicaciones relativas a bienes primarios o básicos que incluyen a todas las personas por el simple hecho de su condición humana. No tiene que haber aquí el estatus social o la condición física, la raza o color de piel o alguna discapacidad, no, sino por el simplemente hecho de ser un ser humano, es que se incluyen en esas facultades. Entonces, sobre todo es para garantizar una vida digna a todas las personas. Entonces, son independientes los derechos humanos de factores particulares como el estatus, el sexo, la etnia o la nacionalidad. Y tenemos, bueno, ¿qué identifican exactamente los derechos humanos? Los derechos humanos te van a identificar principalmente, básicamente, lo que es la integridad personal, hablando de que tienes un derecho a una identidad, a un nombre propio. Sobre todo, el derecho a la vida. No porque digan, bueno, es que está muy pequeñito, apenas tiene 1 mes, 2 meses que se está desarrollando el bebé, vamos a eliminarlo. No, todo ser humano tiene derecho a la vida. Sobre todo también a gozar de buena salud, a tener un trabajo que sea bien remunerado, donde no haya una explotación laboral. Todos tenemos derecho a una nacionalidad, pero sobre todo tenemos derecho a la libertad. Entonces, al hablar de integridad personal, tenemos que la integridad como cualidad personal se refiere a la total o amplia gama de aptitudes poseídas. Es decir, una persona íntegra es aquella que no se queda en una sola actividad, sino que se mueve por las distintas áreas del conocimiento. Y entonces la integridad es una característica de todas las personas. Y una persona íntegra es aquella que siempre hará lo correcto. Al referirnos a hacer lo correcto, significa hacer todo aquello que consideramos bien tanto para nosotros como para las demás personas. Y sobre todo, lo que hagamos quiere decir que no afectará, sobre todo, los intereses de las demás personas. A eso es lo que se refiere cuando hablamos de una integridad personal. Ahora, en el caso de la libertad implica hacer lo que uno quiera, pero no es lo que tú quieras y ya no, sino dentro del marco que establece la ley. Entonces, donde la libertad es uno de los requisitos para que un acto humano se considere voluntario y acarrea una responsabilidad a su autor. Y la libertad como valor y la libertad como derecho, bueno, van de la mano, pero no solo es la confusión entre valores y derechos, sino sobre los alcances de la libertad como un factor que contribuye a la dignidad humana. Entonces, hay que hacer mucho énfasis en lo que dice al inicio, que la libertad, si eres libre de hacer las cosas, pero siempre y cuando estén dentro del marco que establece la ley, y no confundir la libertad
con el libertinaje, porque el libertinaje, bueno, es otra cosa más allá de lo establecido. Entonces, como libertinaje, entendemos que, a ver, les voy a leer un poco de lo que tenemos aquí para que lo podamos comprender y no se confunda. Acuérdate que la libertad implica que tú puedes hacer lo que tú quieras, pero dentro de un marco que establece la ley. Y el libertinaje es cuando tú sobrepasas esos límites que te está estableciendo la ley. El querer hacer las cosas sin reglas, sin tener límites. Ujú. Entonces, la libertad debe implicar siempre el respeto a los demás y de asumir las consecuencias que te conlleven esos actos. Y el libertinaje, pues, es lo contrario. Ahora, en el caso de la salud, tenemos que todos tenemos, como les comentaba, todos tenemos derecho a la salud. Y al hablar de todos, me refiero a todas las personas de todas las edades. Entonces, el derecho a la salud obliga a los estados a generar condiciones en las cuales todos deben vivir lo más saludable posible. Y esas condiciones comprenden la disponibilidad garantizada de servicios de salud, condiciones de trabajo saludables y seguras. Sobre todo también una vivienda adecuada y lo que hemos hablado sobre los alimentos nutritivos. Entonces, el derecho a la salud no se limita al derecho a estar sano. El derecho a la salud está consagrado en numerosos tratados internacionales y regionales de derechos humanos y en las constituciones de países de todo el mundo. Entonces, tú al tener el derecho a la salud, también tienes la obligación de cuidarte, porque no es nada más decir, bueno, tengo derecho a la salud, pero no voy a cuidar mi alimentación, no voy a considerar una vivienda adecuada, alimentos nutritivos, entonces también es parte de tu responsabilidad el protegerte también por esta parte. Ahora, lo que les había comentado del derecho a la vida, que todos tenemos el derecho a vivir. Entonces, hablar del derecho a la vida es aquel derecho que tenemos o que tiene cualquier ser vivo por el simple hecho de existir y por el simple hecho de estar vivo. Entonces se considera un derecho fundamental de la persona y la vida es el derecho más importante para todos los seres humanos, teniendo la vida varios factores. La vida humana en sus formas corporales y psíquicas, la vida social de las personas por medio de la cual estos realizan obras en común y la vida de la naturaleza que relaciona a los seres humanos con las demás especies vivientes. Ahora, el derecho a la identidad es desde el momento en el que nacen los niños y las niñas necesitan forjarse una identidad, que era lo que yo les había dicho. Y para ello, el primer paso es inscribirlos o registrarlos por medio del acta de nacimiento en los registros públicos. Y de esa forma cuentan ustedes con un nombre y una nacionalidad. Entonces, el registro civil universal es la base para que las personas accedan a todos los demás derechos. Dentro de los derechos humanos internacionales o universales, tenemos que están a menudo contemplados en la ley y garantizados por la misma a través de los tratados. Y el derecho internacional, bueno, los principios generales y otras fuentes de derecho internacional de los derechos humanos establecen las obligaciones que tienen los gobiernos de tomar medidas los gobiernos tienen, bueno, tienen la obligación de tomar medidas en determinadas situaciones o de abstenerse de actuar de determinada forma en otras, a fin de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de los individuos o de un cierto grupo de personas.
Y bueno, pues hasta aquí, chicos, pues cerramos este tema también de formación cívica.